Esto que acaba de pasar está hecho a propósito. Hay muchísimas personas en este planeta que nos ven mover los labios, pero que no pueden escucharnos ni oírnos. Para algunos esto puede ser un gran muro, un gran impedimento, a menos que te encuentres con personas increíblemente generosas, creativas e innovadoras y transformen los muros en puentes y que esto pueda dejar de ser una discapacidad para transformarse en una herramienta de integración y de accesibilidad. Queridos amigos, amigas, estamos transmitiendo, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo en este episodio número 15 de Totem Live. Y hoy estoy particularmente emocionado y conmovido porque vamos a recibir a un tipo que está cambiando nuestra sociedad y el mundo a mejor. Quiero recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido, estimado y admirado Mateo, que se suma ahora mismo al Totem Live, aquí, episodio número 15. Saludos cordiales hasta la República Argentina. ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Gracias, muchas gracias, en serio. Gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo con vos. Y bueno, es verdad, saludos desde bueno, se nota, ¿no? ¿De dónde? Ahí tenemos la bandera, que justamente esta semana es un aniversario más de su creación. Correcto. Así que está muy bien que podamos celebrar esta fecha patria alta en el cielo. Pero bueno, vinimos a hablar de Mateo, no de la bandera, vinimos a hablar de muchas cosas. Y bueno, vamos a empezar hablando de vos, de quién es Mateo Salvato para Mateo Salvato. Dale. Bueno, esa pregunta, ¿sabes qué? Me gusta, pero nunca estoy muy seguro cuál es la respuesta. Te soy 100% honesto. Porque hoy por ahí uno podría caer en la típica, ¿viste? Sigo emprendedor, ¿no? Pero yo creo que en realidad es un poco... Emprendedor para mí es no es la situación de crear una compañía, ¿no? Sino más bien un adjetivo calificativo que te muestra cómo una persona mira las cosas. Lo cual al final es cierto, porque soy una persona muy autocrítica, pero muy crítica también con lo que me rodea. Entonces me es muy difícil como conformarme con las cosas. Siempre quiero cambiar algo, tanto en todo aspecto de la vida. Pero creo que la palabra que más me calza a mí es inquieto. O sea, no hay manera, me aburro mucho. Y me gusta mucho hacer cosas todo el tiempo, conocer gente, viajar, conocer culturas, hablar con personas y tratar de resolver problemas. Creo que esas dos son las cosas que más me califican, tanto la de inquietud como la de resolución de cualquier cosa. Veo, viste, una mancha en la pared y tengo que limpiarla. Es como que en todo aspecto de mi vida siempre me gusta ese desafío de tratar de resolver problemas. Y creo que, bueno, algo que nos une a nosotros, que es un poco no solo la argentinidad, no quiero caer solo en la argentinidad, sino en lo tan latino de los argentinos le decimos lo atamos con alambre, ¿viste? Pero creo que en realidad califica para muchas personas esa capacidad resolutiva de resolver lo que venga con lo que hay, ¿viste? Tipo de esa situación de estar acostumbrados a los pocos recursos. Yo creo que a mí me gusta mucho ese desafío, ¿no? Si me tengo que definir, lo hago por ese lado. Con lo poco que haya al alcance de la mano, me gusta tratar de resolver problemas y al final me dedico a eso. Nada más y nada menos, y problemas no menores, pero que no nacieron de la noche a la mañana. Fue un largo viaje, un largo proceso, no exento de dificultades, por supuesto, y también de grandes reconocimientos. Pero me gustaría ir un poco para atrás, porque claro, cuando uno es joven, como vos, no en mi caso, y te ven exitoso, para mí el éxito, entre otras cosas, es hacer lo que a uno le gusta y generar un impacto positivo, no solamente eso, ser reconocido, ganar dinero, eso puede ser éxito para otras personas, pero muchas personas dicen, bueno, pero es que Mateo tuvo suerte, Mateo no sé qué, o Mateo no sé cuánto. Me gustaría como contar la cara oculta de la luna, ¿no? Como la cara menos visible de la luna, decir, ¿cómo fue tu viaje hasta el Mateo Salvato de hoy? ¿Cuáles fueron los grandes desafíos a los cuales tuviste que enfrentarte? ¿Y cómo hiciste ese teatro con alambre a generar hoy una propuesta de valor que, ya nos contarás más adelante, empieza a tener una repercusión mucho más allá de las fronteras argentinas? Sí.
Bueno, me gusta esto porque, viste, en general es lo que no se cuenta. Está bueno hablar de este tema porque, viste, un poco por la doble vía. Primero porque ahora que el entrepreneurship, viste, porque parece que si no lo decís en inglés tampoco vale, pero toda esta dinámica empieza a ser, estar tan, no digo de moda, por no ser una moda, pero como ser, viste, acá pasa en todos lados, ¿no? En Argentina, en España, en todo el mundo, que de repente un emprendedor te llena un estadio para hablar, para dar una charla, ¿viste? O Sí. sea, cosas que antes por ahí no pasaban tanto, hoy ese seguimiento, ese fanatismo por los emprendedores exitosos es muy grande. Y en eso, para mí se da una doble vía, ¿no? Tanto como todo en la vida, siempre, ojo, no está mal tener historias para contar, pero en general se suelen exagerar muchísimo. En el caso de los emprendedores pasa mucho esto de que esta imagen de, bueno, viste, creé una compañía ayer y, bueno, hoy la vendí por 200.000 millones de dólares y ahora tengo un fondo de inversión, viste, toda esta historia que se cuenta, por un lado, pero por el otro también un poquito a los emprendedores nos gusta, viste, como esto viste, la polera negra de Steve Jobs y subirte a un escenario y dar una charla como siendo muy interesante. Un poquito nos gusta ese mismo ego, pero yo creo que al final, como vos decías, hay una cara oculta muy, muy tremenda. Primero, para mí, de lo que cuesta hacer las cosas. Y esto, por ahí, lo direcciono muy puntualmente a mi generación, con todas las millones de cosas buenas que tiene, pero una de las malas es la falta de paciencia, la falta de resiliencia o de tolerancia a la frustración, justamente por el, bueno, o dada parcialmente o en buena parte por el mundo digital, ¿no? Por esto de que, viste, el envío llega mañana, de que todos son 2 clics, de que la AI te lo resuelve en 2 minutos, y eso es contraproducente para el estilo de vida que lleva una persona que emprende. En mi caso, no quiero spoilear por ahí la conversión, luego lo hablamos, pero emprendiendo encima para accesibilidad, con impacto social y un producto gratuito, más todavía. Y se habla mucho también, ¿viste? Yo tuve la suerte o la oportunidad, un poco de suerte, un poco de oportunidad y demás, de salir mucho en los medios, acá, puntualmente en Latinoamérica, y claro, se empiezan a generar historias, ¿viste? No, pero Mateo lo hizo con el dinero del padre, ¿viste? Esa es una típica, que mi papá siempre se ríe y dice, ¿dónde estará, no? Avísenme así lo voy a buscar. Pero luego esto, tuvo suerte, que se lo dicen a todo el mundo, no es un tema mío. Lo que yo te puedo contar es que el camino fue muy arduo, y cuando a mí me preguntan para mí cuál fue la clave, fue esto de, puede parecer simple la respuesta, ¿no? Pero a mí me gusta darle énfasis o resaltar en negrita, digamos, el tema del esfuerzo, de que en realidad no hubo tanto una clave de talento, de brillantez, tampoco es siempre una cuota de suerte hay, podemos definir qué es la suerte también, pues casualidad o causalidad, pues, hay todo un debate detrás de eso, pero sí algo de suerte siempre hay, estar en el lugar correcto, en el momento equivocado es importante, perdón, el momento correcto, pero luego, claro, tenés levantarte todos los días, temprano, y acostarte muy tarde durante 7 años para que de suerte te salga una cosa. Pero de vuelta, se lo dicen a todo el mundo. Un jugador hace un gol de mitad de cancha en un mundial y dicen que suerte porque le pegó justo medio mordido y entró, ¿viste? Eso es algo que va a existir toda la vida. En mi caso, ¿viste? A mí me preguntan muchas veces, che, ¿cuál fue la clave para que esto vaya bien? Me gusta mucho tu apreciación sobre el éxito. ¿Qué es el éxito? En mi caso, de vuelta, no pasa tanto por la parte económica y demás, sino por un tema de, che, ver a una persona con una discapacidad usar algo que nosotros hacemos es realmente muy movilizante, y en ese sentido creo que el proyecto ha sido exitoso. Le falta mucho, pero ha tenido su éxito. Y yo creo que al final fue eso. O sea, la clave estuvo ahí. Digo, si vos todos los días te levantás a entrenar un deporte y lo haces durante 10 horas, durante 8 años, es muy probable que juegues muy bien. Después te van a decir que te salió de la noche. Bueno, hay una frase muy conocida de Elon Musk, ¿no? Que no la voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero dice, hace 25 años que trabajo 17 horas por día y todo el mundo me dice que tuve suerte, ¿no? Digo, es así, está bien, es natural también en algún punto, ¿no? Podríamos debatir un poco también sobre lo que afecta a las personas, pero sí, yo creo que la clave al final del día fue esa y lo definiría por ese lado. Mateo, cuando te vas haciendo cada vez más público, por esto de la aparición en los medios, en escenarios, en conferencias, en entrevistas,
aparece enseguida un grupo, me imagino, mayoritario de personas que dicen, qué increíble lo que está haciendo este pibe. Y cuando digo este pibe no lo digo ni despectivamente ni nada, sino, ¿no? Qué groso lo que está haciendo. Y también aparece lo que decías vos, el crítico, ¿no? Que está aburrido en la casa, que no tiene nada mejor que hacer. Obvio. Y dice, el papá era rico, ¿no? Tuvo suerte, ¿no? Sacó la lotería, está lavando guita, las típicas boludeces. Sí, sí, sí. Pero al final del día no deja de ser un joven, ¿no? Y a los jóvenes le entran quizás más la crítica que al adulto. ¿Cómo lidias con esta necesidad de ser un personaje público, ¿no? Para poder atraer atención sobre, no quiero decir producto ni servicio, sino sobre tu solución, ¿no? Y al mismo tiempo decir, cuanto más público soy, más consigo, pero también más recibo. ¿Cómo conseguís ese equilibrio, si es que existe el equilibrio? Esa es muy buena también, ¿eh? Y vos cortame tranquilo porque te das cuenta, yo hablo mucho. Así No, tranquilo. Y justamente este tema, puntualmente, pues yo creo que de vuelta se habla muy poco. Y vos das en la tecla del punto, ¿no? Porque mucha gente te dice, bueno, pero si sos público te la tenés que bancar, que te bardeen, dirían los argentinos, que te insulten, que te busquen, que te pinchen, que te encuentren todo el tiempo. Claro, lo que la gente no se da cuenta es que ahora cada vez más hay gente que es conocida y no es un adulto. Y no estás preparado, o sea, no tenés las armas para, ¿viste? Porque por ahí hoy yo pongo un tweet y pongo, no, porque Andy no sé qué, y vos lo mirás y, bueno, sí, qué sé yo, scrolleás, o por ahí ni lo ves, y bueno, borrar. Tenés otras armas. Yo te puedo decir, tampoco es que estoy sobrado, pero te puedo decir que hoy, yo encima tengo la suerte de que robo un poco, bueno, no me sale barba todavía, pero tengo 25, pero esto arrancó cuando yo tenía 19, ponele. Claro, 19, hoy me doy cuenta que hoy tengo más armas y la verdad que uno me pone un insulto en Twitter y te juro que me río y es como que, bueno, ¿qué le voy a decir? No puedo perder el tiempo, borrar, saco la notificación y listo. Pero te soy honesto, cuando eso te agarra a los 19 años, es muy dañino para una persona. Más que nada para las personas, justo se da encima en nuestra generación, que es la instantaneidad de ese insulto. De vuelta, primero hay una cosa que es, vos seguramente debes saber mucho más que yo de esto, pero es un hecho que es, che, si vos tenés 100 comentarios positivos y uno negativo, vas a leer el negativo. Eso no lo puedo explicar en términos de neurociencia, pero estoy seguro de que alguna justificación hay. Pero es verdad, o sea, vos lees el negativo siempre y vas a contestarle y a insultarte con el que te insultó y no le das ni 5 de atención al resto de los positivos. Eso es algo real. Entonces, claro, te direcciona para ese lado. Después, a mí me pasa eso, debo tener 10.000 personas que me comentan algo positivo y 50 que me insultan. Pero claro, vos de repente lo ves, la diferencia, como te decía, en esta generación es la instantaneidad. Yo estoy en mi casa a las 3 de la mañana por quedarme dormido después de trabajar y un tipo tiene la potestad de decirme lo que se le cante y yo lo voy a recibir. Antes por ahí, bueno, insultaban a la gente que salía en televisión, pero uno no se daba cuenta. O bueno, te enterabas cada tanto, pero no de la que la persona quería. Y eso te genera un montón de ansiedad también, ¿no? Y es difícil de lidiar. Y es lo que te digo que se habla poco. Yo me pregunto, yo tuve la suerte de tener un entorno, una contención, ¿no? Tanto familiar como amistades, el equipo, mis socios, etcétera, y al mismo tiempo una motivación extra que no dependía solo de mí, que es, che, voy a una clínica y hay un chico con parálisis cerebral usando lo que hago, ¿cómo me voy a preocupar por lo que me está diciendo un anónimo que me está insultando en una red social porque no le gusta mi peinado, digamos? Que puede ser. Pero, entonces, eso a mí un poco me salvó, digo yo. Mi pregunta respecto a tu reflexión es, ¿cuántas personas, no lo sabemos, anónimos, no se salvaron de eso y no llegaron a ser deportistas de élite, medallistas olímpicos, músicos que llenen estadios o emprendedores exitosos, porque la gente los insulta por nada, ¿no? Y nosotros venimos de justamente, perdón que siempre vuelva a circular hacia la Argentina, no quiero ser tan autorreferencial del país, nosotros venimos en un país que hace una cultura de la autocrítica constante y no particularmente constructiva. Es muy común, ¿viste? Acá, cuando la selección salió subcampeona del mundo, los insultábamos. Y vos decís, ¿a quién se le ocurriría, no? Pero para nosotros era normal. Entonces, ahí yo creo que es una gran desventaja donde, en mi caso, obviamente, con contención y con terapia y con otra, desconectarte de esa situación. Yo Twitter lo eliminé, hoy lo uso una vez cada tanto, no lo tengo instalado en el teléfono. Y te puedo decir, y esto por ahí es una recomendación para todo el que nos esté escuchando, digo, si les gusta usar Twitter, úsenla, nadie les pone recomendar que la eliminen, pero en mi caso lo que yo hice fue,
Viste, vos decías esto, bueno, empezar a ser una persona pública, obviamente a efectos de hacer crecer un poco la solución o el proyecto que nosotros tenemos. Hoy en día estoy un poco más alejado de eso, o sea, no estoy yendo prácticamente casi a los medios, y a las redes les he bajado mucho la importancia en mi vida personal. Twitter no lo tengo, la cuenta existe, la uso cada tanto, no lo tengo instalado, y todas mis redes sociales están silenciadas de mi teléfono, no tienen notificaciones, tienen timers, o sea, las puedo usar durante una cierta cantidad de tiempo, después se cierran automáticamente, y no las tengo, esto parece una simpleza, pero está bueno, no las tengo en la pantalla principal del teléfono. Entonces, si quiero entrar, tengo que abrir el menú y buscarlas hasta que las encuentro, y no las tengo como de fácil acceso a dos botones de distancia. Y te juro que eso hace 1 año y pico que empecé a tomar esa decisión y vivo mucho mejor. Tengo una mucho mejor calidad de vida, de verdad, mucha menos ansiedad, mucho menos estrés, porque, no, viste, antes era leer 200, 300 insultos, no solo hacia uno, ¿no? Sino a todo, abrís, viste, Twitter y todo el mundo está insultando por cualquier motivo, y es muy tóxico para mí. Y a efectos de un emprendedor, ya que estamos hablando de eso, te disminuye la productividad, perdés tiempo, realmente perdés tiempo, dormís peor, viste, te desconcentrás, es realmente muy poco productivo. La verdad que sí. Hace como, qué sé yo, 10 o 12 años en Bogotá, me acuerdo que estaba yendo a un evento con Seth Godin, en La Habana, íbamos los dos, y el tipo me contó algo que tiene bastante similar a lo primero que decía, ¿no? Dice, yo di una conferencia para 1.500 personas, 1.499 de pie aplaudiéndome, uno me putea y no puedo dormir por ese uno, es una cosa... Que 100%. Es el cerebro humano, como la mente, cómo opera, es impresionante. Pero no quiero ignorar todo este mundo, que también es parte de, pero sí dijiste algo que me dejó así como 25 años, ¿no? 25 años que no es nada y es un montón. Y me gustaría preguntarte, para los que no te conocen, ¿en qué momento de tu adolescencia o posadolescencia vos dijiste, mira, lo mío es por acá? Yo tengo claro todo lo que no quiero, pero es que además tengo claro lo que sí quiero. Hubo un momento de revelación, fue un proceso que fue madurando de a poquito, se conjugaron la serendipia con la innovación, con la curiosidad. ¿Cómo fue ese viaje? ¿No? Porque muchas veces vemos, y perdóname la expresión, el producto terminado, ¿no? O el éxito consumado, pero no sabemos cómo se llegó hacia ahí. Y no quiero volver a caer en el mismo lugar, pero sí me gustaría, nos siguen muchísimos jóvenes y creo que, bueno, y jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, que seguramente tu respuesta puede iluminar. Mirá, está buenísima la pregunta porque, a ver, yo no encuentro, viste, volvemos al inicio de la parte de lo que nos encanta contar, viste, a los emprendedores, como que hubo un momento eureka en ese momento. En mi caso no es tan así, yo creo que es una conjunción de cosas. Yo desde que era muy chico que siempre tuve claro que quería hacer cosas en tecnología. Básicamente, pues, como te decía, en realidad yo soy el típico personaje que siempre quiso, o sea, que quiso tener 200 profesiones, ¿viste? Yo quería hacer de todo cuando era chico. Y me sigue pasando, de hecho, o sea, hay a veces que ¿viste? Veo una carrera o un proyecto, digo, qué ganas de hacer esto, y me doy cuenta que no puedo, pero me encanta. Entonces, realmente soy ese tipo de perfil y siempre estuve muy seguro de que quería hacer cosas con tecnología. Eso seguro. ¿Por qué? Por la sensación de infinitez, si es que eso es una palabra, que da la tecnología. Como, che, puedo hacer cualquier cosa con tecnología, básicamente. Bien. O sea, podría meterme en cualquier ámbito. Entonces, eso siempre estuvo claro. Ahora, yo hoy me dedico a tecnología para accesibilidad, ¿no? Cosa que no estuvo clara siempre, de hecho, para nada. Yo siempre, viste, quería hacer robótica, cohetes, no sé qué, todas cosas súper exageradas con tecnología. Y de repente me encuentro haciendo algo que no tiene nada que ver, pero que igual sigue siendo tecnología, pero para un fin social. Y yo creo que en realidad fue una construcción más de darme cuenta de, o sea, la historia es que mi madre es profesora para chicos con discapacidad hace muchos años, con lo cual yo me crié toda la vida con personas con ese tipo de discapacidad o interactuando con ese mundo. Y en un momento, terminando la escuela secundaria, se me ocurre, che, ¿por qué nunca pensé en
agarrar esa tecnología que me encanta y mezclarla con el trabajo de mi madre, ¿no? Para ver si puedo hacer algo que sirva. Y de ahí sale mi primera incursión en esto, que después se transforma en mi vida, en mi trabajo, en mi emprendimiento, pero surge en realidad de una idea. O sea, yo nunca pensé en ser emprendedor. Yo quería ser ingeniero. O sea, Te hago sí, una introducción muy cortita. Capaz que no sabés la respuesta, capaz que sí. Tu mamá elige ir a enseñar a chicos con discapacidad por elección, por necesidad, por vocación, por carambolas. ¿Lo sabés absoluta esto? vocación. Ah, ok. No. O sea, no tenemos, bueno, ahora sí, pero en su momento yo no tenía ningún familiar con discapacidad ni nada. Bien. Y sencillamente fue, o sea, era su tema y Ok. desde hace muchos años. Bien. Entonces, yo me crié con eso y un día, si querés, podríamos llegar a definir un momento eureka, que fue el día en el que a mí, en mi casa, en la casa de mis padres en realidad, digo, che, ¿cómo no se me ocurrió nunca hacer esto? Y se me ocurre una idea, una aplicación, y la escribo en un papelito, digo, che, para, y esto podría ser así. Y se me empieza a ocurrir, bueno, después de ahí, en realidad es un momento eureka de 6 años, hasta que la cosa empieza a funcionar bien. Un momento eureka de 6 años, es buenísimo. Es muy largo, pero realmente arranca en ese momento, noviembre del 2016, en la casa de mis padres, y en ese momento empieza. Y después de ahí, bueno, fueron un montón de vuelta, casualidades, causalidades, cosas que se fueron formando, pero yo lo que tenía claro es lo que te decía recién, yo no quería ser, o sea, no es que no quería, no había pensado en ser emprendedor, en tener una empresa, nunca me formé, de hecho, después sí hice un MBA, pero no me había formado en negocios bajo ningún concepto, hacía sencillamente, quería ser ingeniero, tecnología, o sea, técnico, mi sueño era ese. Hasta que, bueno, me choqué con esto y dije, bueno, le tengo que dar un marco institucional y empezar a hacerlo crecer, y de ahí salió. Pero vuelta, fueron una conjunción de aprendizajes durante muchos años, y de, bueno, simplemente elegir como objetivo final aplicar la tecnología a la calidad de vida de las personas. O sea, creo que, de vuelta, hubo un momento, una realización donde dije, che, claramente no necesitan mi ayuda para llegar a Marte o para que los autos se manejen solos, es clarísimo, pero en el ámbito de la discapacidad, tecnología para discapacidad, sí que hay muchos baches, que si bien estamos avanzando muchísimo con la tecnología, no se están llenando del todo, así que ahí sentía que había un hueco a llenar y acá estamos. Mateo, ahora mismo vamos a dar un salto a eso, pero una última pregunta antes de entrar directamente en este desarrollo. Cuando un joven de 18, 19 años va a sus papás y le dice, che, mirá, voy a desarrollar una tecnología para personas con discapacidad, no estás ingresando un mango, de hecho le costás guita a tus viejos y venís, ¿no?, a pedir más en el fondo. Sí. ¿Cómo es la reacción? ¿Qué rol juega la confianza de los viejos o el apoyo familiar, la autoestima, el creer en lo que uno hace? Todo ese cóctel que a veces queda un poco como olvidado, pero que para mí es fundamental, ¿no?, en cualquier crecimiento, en cualquier ámbito de la vida. Bueno, vos dijiste la palabra, fundamental. O sea, yo tuve dos cosas que si no fuera por eso, hoy no estaríamos acá teniendo esta conversación. Una fue la escuela secundaria, o sea, mis docentes, mis compañeros. Yo fui a una escuela muy particular, las escuelas SORT, que son escuelas globales, pero en Argentina son muy grandes, que son escuelas técnicas, pero se focalizan en un modelo de enseñanza de, che, podés hacer lo que quieras. O sea, nunca en el sentido de, ¿querés hacer un cohete? Bueno, dale, vamos, a ver qué hacemos. Che, ¿querés hacer un robot que haga tal cosa? Dale, a ver qué elementos tiene la escuela a disposición para asistirte, digamos. Eso para mí fue fundamental. Y la segunda, mis viejos. Vos diste en la tecla con la palabra, fundamental. O sea, yo cuando le empiezo a contar esto a mis padres, o sea, obviamente, lo primero que me dijeron es, che, dinero para financiar esto no tenemos, o sea, en lo más mínimo, pero te vamos a apoyar en lo que sea. O sea, hacelo y te acompañamos. Y hasta el día de hoy, o sea, mi padre me acompaña en la gestión de la compañía, mi mamá me asesora en un montón de cosas de discapacidad, y siempre fue así. Yo creo que si no hubiera sido por eso, hubiera sido muy complicado. Justo ayer fue el Día del Padre, así que es un buen momento para reflexionarlo. Pero hubiera sido muy complicado que la cosa salga bien si no hubiera sido por esa autoestima y ese apoyo de mis viejos de, che, hacelo hasta el día de hoy. Y lo que podamos ayudarte, te ayudamos.
o acompañarte, ¿viste? Los primeros viajes que yo hacía cuando era bastante más chico, me venía mi papá conmigo, ¿viste? Como que realmente siempre hubo ese acompañamiento. Que bueno, fueron mis primeros inversores, digamos, realmente. Qué grande, qué grande. Entonces, nace Háblalo, ¿no? De Sí, repente, ¿sí? ¿Está registrada la marca? ¿Está registrado sí, Háblalo? sí, 100%, sí, ¿no? Porque claro. si vamos a hablar de Háblalo, nos van a querer ir a... Por favor. Porque es un gran nombre. Contame cómo llegamos al nombre, cómo fue el proceso, si estaban tomando su mate en la cocina, cómo fue un poco el llegar a nombrar la tecnología y la solución de esa manera. Te juro, es una respuesta muy vaga la que te voy a dar, ¿eh? No me importa, no importa. Pero Le contás más real. realmente, Háblalo nace, te cuento la historia como en profundidad, porque nunca la cuento tal vez, o el momento. Mira, yo me gustaba programar, me sentaba a programar, siempre típico, me sigue pasando hoy, de noche. Yo vivo mejor de noche que de día. Entonces, me sentaba y se me ocurre empezar a programar. Al principio, cuando el entorno de programación me pide nombre, le puse app para sordos. El objetivo, viste, eso. Empezando así, porque nunca me imaginé que iba a ser un proyecto esto. Y de hecho, me sorprende que vos digas que Háblalo está buenísimo el nombre, porque obviamente le tenemos cariño, pero te juro que fue sencillamente yo en el escritorio, 2 de la mañana, en un momento dije, wow, la tengo que publicar en la... Esto era la aplicación, mirá si seré tan obsesivo de las cosas, que la aplicación se publica el 1 de enero del 2017. O sea, el 1 de enero yo estaba programando y publicando la aplicación. Y me siento en mi escritorio, en mi cuarto, en la casa de mis papás, y digo, ¿cómo le pongo a esto? Creo que pensé 10 minutos. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, siempre dije app para comunicarse, comunicar, viste, qué sé yo, la primera que se te ocurren que son malísimas. Sí. Fui tachando y dije, bueno, algo imperativo. Dije, pensé, ¿por qué no usar algo imperativo? Y háblalo. Bueno, si total, no lo va a ver nadie esto, decía yo, así que le pongo háblalo. Lo tercero que se me ocurrió. Y quedó. Hasta el día de hoy. Y así nace Háblalo. Entonces, por ejemplo, para Gema, que no conoce Háblalo, contanos Sí. qué es, cuántos usuarios tiene, por qué tiene este impacto social positivo, cómo ayuda a la inclusión. Hacenos un poquito lo que ya contaste seguramente 6 millones de veces, de una manera que no te aburras de contarlo. No me aburro nunca, te prometo. Háblalo es una multiherramienta. O sea, nace originalmente siendo una app muy sencillita para sordos, no te imagines, viste, diseño, UX, UI, nada. Era muy fea y tenía muy pocas funciones, con un logo hecho en Paint, muy mal hecho. Pero era muy, muy básico. Un proyecto social que era básicamente una... Y acá vuelvo, no, de vuelta, perdón, que vuelva todo el tiempo a los mismos conceptos, pero el de lo atamos con alambre, ¿viste? El de hacer poco, el de hacer mucho con poco, perdón. Y Háblalo no era inventar tecnología, hoy en día es mucho más profunda, ¿no? Pero era agarrar tecnología que ya existe, pero que nadie está usando para accesibilidad, ¿viste? De transcripción simultánea, offline, ¿viste? Texto predictivo, distintas cosas que decís, che, se podrían usar para esto y no se están usando. Y al mismo tiempo con una moral, digamos, o una filosofía de ser siempre gratis. Y acá no me quiero ir tanto por las ramas, pero hay un punto que para mí es importante destacar siempre, que es un problema que tiene el mundo de la tecnología asistiva, digamos, como se le dice a la tecnología para personas con discapacidad, que es cuando es gratis, sin ofender a nadie, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado lo mismo, cuando es gratis suele ser bastante mala o bastante básica, no funciona del todo bien, cuando tiene financiamiento, y cuando es buena, es muy cara, en general, ¿no? Salvo las excepciones, pero en general suele ser así. Y para mí, al menos en mi opinión, y creo que la mayoría de gente coincide cuando uno lo dice, pero no lo solemos cuestionar, es cómo puede ser que una persona con discapacidad tenga que pagar 5, 6, 7 mil euros para comunicarse. No tiene ninguna razón de ser, no solamente porque lo tenga que pagar, porque es injusto, sino por toda la gente en lugares más desiguales o más injustos del mundo, como Latinoamérica, o como África, o como el sudeste asiático, que no pueden pagarlo. No es que cómo lo van a hacer, sino que no lo tienen. Con lo cual, nace con esa filosofía el proyecto. Hoy es una multiherramienta para personas con sordera, parálisis cerebral, ELA, afasias, traqueotomías, diferentes discapacidades que afectan a la capacidad auditiva o la comunicación verbal. Es gratuita, sigue siendo gratuita, no tiene publicidad, funciona en 40 y algo idiomas, funciona sin internet,
está pensada a propósito para personas que por ahí no tienen tanta conectividad. Y básicamente lo que es un asistente, si se quiere, Sí. que yo lo llevo en la mano para poder interpretar lo que la gente me dice y poder comunicarle a la gente lo que necesito, usando herramientas del teléfono. Dicho así, suena súper básico. Después tiene un montón de features y cosas diferentes. Toda la UI, hoy mucho más profesional, es adaptable, configurable a distintas discapacidades. Vos te puedes onboardear y entonces te sugiere cómo usar la aplicación. Tenés, como te digo, transcripción simultánea, traducción simultánea, pictogramas digitalizados, el largo, etcétera. Pero es una multiherramienta que vos te la bajás y la usás para comunicarte con el entorno. Eso para las personas, ¿no? De vuelta, por ahí lo vamos a dar más adelante, pero luego lo que hacemos nosotros es no cobramos, somos una empresa for profit, no somos una ONG, digamos, somos una empresa con fines de lucro, Sí, sí. pero Sí, no le sí. cobramos al usuario por esta filosofía que yo decía. Entonces luego tenemos todo lo que es nuestro modelo para empresas, que es lo que financia nuestra tecnología gratuita, ¿no? Le encontramos la vuelta Ahora para vamos a hacerlo ir de esa ahí. manera. Ahora vamos a ir. Terminemos un segundo Dale. con esta parte de adelante, que es hoy, ¿cuántos usuarios están utilizando Sí. Háblalo? Bueno, Háblalo ya ha asistido a 410.000 personas, algo así, o un poquitito más, en 74, 75 países. Se va actualizando el número. Pero realmente sí ha crecido mucho. De hecho, por ejemplo, en España tenemos un montón de usuarios. Argentina, México, España es el orden de los top 3. Y después tenemos un montón, bueno, el mundo hispano en USA también lo usan mucho. Colombia tiene un montón de usuarios. Realmente ha crecido mucho. ¿Cómo va llegando, según lo que ustedes han analizado o estudiado, cómo va creciendo Háblalo? ¿Es boca oreja? ¿Es orgánico? ¿Cómo se va dando ese llegar a 70 y pico países desde Buenos Aires, ¿no? Bueno, nosotros nunca invertimos en publicidad. Nunca. En todos estos años. No por no querer, sino porque no teníamos dinero. Entonces, vos lo dijiste. Casi todo es boca oreja. También cosas que nos han asistido, o sea, nos han dado un push hacia eso. Cuando yo di una charla TED, viste, TEDx Río de la Plata se veía mucho en toda Latinoamérica. Eso ayudó. Después Google nos eligió para estar en un documental que se llama iMakeApps, de aplicaciones de Android con impacto social. Eligieron a 5 en todo el mundo. Claro, eso tuvo un montón de visualizaciones. No sé, nos han premiado el MIT, la Universidad de Pekín, distintos actores a lo largo del mundo, pero bueno, ahí claro, recibes un premio en la Universidad de Pekín y de repente usuarios en China, en Corea, en Indonesia. Entonces, claro, es muy loco, pero empieza a pasar eso. Pero claro, la comunidad, a ver, al final del día no hay, desgraciadamente, ahora cada vez más igual, por suerte, pero pareciera como, viste, decir, cuando yo empecé, como si fueran 20 años, pero cuando yo empecé hace 7 años, era aún menos frecuente ver proyectos de accesibilidad, financiamiento, ni hablar, para proyectos de discapacidad. Era mucho menos frecuente que ahora. Entonces, claro, en el mundo de la discapacidad, la gente está buscando soluciones. Es fácil que cuando haces algo que más o menos sirve, resuene en un montón de personas, ¿no? Entonces, es más eso, la difusión de... De hecho, cuando yo la empecé, bueno, y los medios obviamente ayudaron mucho, ¿no? Lógico. O sea, a mí me pasó, mira, te lo grafico muy directo. Cuando yo no había hecho nunca una entrevista en prensa en mi vida. Tenía 18 años. Y la aplicación tenía 1.500 usuarios, una cosa así. O sea, venía bien, pero ahí. Y me invitan a un programa de TN, un canal de televisión argentino muy conocido, una nota con Florencia Chévez, una periodista también muy conocida acá. Y me hizo una nota de 20 minutos. Cuando salí de la nota, la aplicación tenía, no me acuerdo si 6 o 7.000 usuarios. O sea, yo había trabajado 3 o 4 meses para tener 1.500 y la televisión en 20 minutos logró 5.000 más. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, si quiero que esto crezca, tengo que seguir hablando del tema lo más que pueda para que la gente lo escuche. Claro, viste, la típica, escuchás, tenés un primo, el hijo de un amigo, el no sé qué, que decís, tiene esta discapacidad, che, le mando un WhatsApp y le digo, mirá, está esto, y le mandas el link. La gente suele hacer eso. Entonces ese boca oreja, en nuestro caso, en el caso de la discapacidad en general, es muy grande. Entonces, de repente empieza a despegar la aplicación. Este sueño de poder ayudar a las personas con discapacidad a ser parte de la sociedad empieza a tomar un volumen importante y te encontrás con el freno de que, claro, todo gratis llega hasta donde llega, que hace falta que alguien pueda contribuir, aportar, financiar lo que fuese. Y entonces encontraste un modelo que le sigue costando cero al usuario,
pero que está fondeado por compañías que indirectamente se terminan beneficiando de poder incluir, creo que el 15% de la población mundial es discapacitada, si no me equivoco. Correcto, exactamente. Sí, sí. Y de hecho, y te agrego un dato más, nuestro público es la mitad de eso. O sea, el 7,5% más o menos, que estás hablando, suena como poco, son 600 millones de personas, tienen una discapacidad en la comunicación, de mínima. Porque un adulto mayor que no escucha bien no está en ese número, pero también. Entonces, es mucho más grande en realidad. Pero de mínima tenés 1.100 millones de personas con discapacidad, de las cuales casi la mitad son personas con discapacidad en su comunicación. Perdón, habías completado la pregunta igual, sí. No, Bueno. entonces, eso, ¿cómo haces para unir estos mundos, ¿no? Claro. De lo público, lo privado, o de lo Exacto. gratuito con lo otro, para generar fórmulas creativas que permitan seguir creciendo y llegando a cada vez más gente con más soluciones y poder Total. ser cada vez más inclusivo, ¿no? Ese fue el mayor desafío, Andy. Lo más complicado de esta historia, digamos, fue la parte del financiamiento. ¿Por qué? Porque al principio, obviamente, nosotros, ¿qué haces? Sos emprendedor, lo primero que haces, tenés un proyecto, vas a un fondo de inversión, hola, mira, tengo esto. Y pasaba una de dos cosas. A, me decían que no, obvio, porque decían, no, esto es un proyecto social, no nos interesa, porque esto, ABC. O B, está buenísimo. Bueno, o B y C, si querés. La B era, dale, buenísimo, pero lo tenés que cobrar. Claro. Porque si no, no me cierra. Claro. O C, cuando les explicaba el modelo de negocios, la idea, que ahora te la voy a contar, era, dale, te invierto, pero me quedo con el 40% de tu compañía. ¿No? La típica de los proyectos sociales que se hace complicado. Entonces, costó muchísimo. De hecho, bueno, al día de hoy el producto no ha tenido financiación externa, digamos. Fue todo bootstrapping, como decimos los emprendedores. Pero el modelo, o sea, viste, yo te contaba, yo me obsesiono con temas. De repente me obsesioné con hacer la aplicación y era eso. Y un día digo, che, pará, tengo que lograr que esto se financie. Entonces me empecé a obsesionar con los modelos de negocio. Empecé a leer todos los libros que te recomiendan y todo. Entonces empecé con eso. Y ahí digo, bueno, yo querría crear un modelo de negocios que permita financiar la aplicación para que siga siendo gratis, pero que para una empresa no sea un costo hundido, dirían los financieros, un gasto, una donación. Y me quiero detener en esa palabra. Ojo, que no se me malinterprete, está muy bien donar, está buenísimo, o sea, donar algo de lo que tenés y demás, está bárbaro, pero en general está asociado el impacto social con lo non-profit y lo que depende de donaciones, porque hay un tabú de que no puede generar dinero lo que es impacto social, ¿no? Como viste, te dicen, no, ¿cómo vas a generar dinero con la discapacidad? Esta cosa que para mí no tiene ningún sentido, pero bueno, te lo suelen decir. Para mí, todo lo contrario, de hecho, lo doy vuelta el argumento. ¿Cómo no vas a generar dinero con accesibilidad para poder financiar lo que estás haciendo? Entonces, yo no quería caer en hacer una ONG, con todo respeto a las ONG, pero no quería ir a eso, porque yo no quería que el crecimiento de nuestro producto dependa de la voluntad de otro de donarme un poquitito de lo que le sobra, ¿no? Está buenísimo donar, pero me pone un techo. Dependo de otros para crecer, ¿no? Y al mismo tiempo no quería ir a pedir favores, porque siempre está esta forma medio condescendiente o medio desde arriba de mirar a la discapacidad de pobre la persona, demos una mano, donemos un poquito porque me da pena. ¿Viste? Toda esta cosa que, de vuelta, no está mal sentirse movilizado o sensibilizado, pero siempre es el favor a la persona con discapacidad, démosle una mano, ¿no? Y lo que nosotros argumentamos siempre es, no le estás haciendo un favor a una persona con discapacidad si sos accesible, estás haciendo un favor a vos mismo y a la sociedad en general. Porque, para que te das una idea, en España hay más de 3,5 millones de personas con discapacidad en su comunicación. En la Argentina es un poquito menos. La diferencia está en la longevidad, básicamente. Pero realmente es un montón de gente. Que si vos la dejás afuera, no solo es un problema social, moral, filosófico, cultural, es un problema de negocio también. Porque hay un montón de gente, y para el sector público ni hablar, porque que no pueden ejercer sus derechos o están incómodos para ir a comprar un producto, un servicio. Si yo vendo una hamburguesa y viene una persona y se la vendo mal, es un cliente menos. No solo es un problema moral o social, ¿no? Porque aparte, a uno se la vendo mal, pero un montón no se las vendo. Sí, sí, y entonces, sí. eso que puede realmente sentirse como chocante, porque no, bueno, está bien, porque una persona con una discapacidad tiene sus ingresos, como también tiene sus egresos, tiene que poder trabajar, y una hamburguesería, comer una hamburguesa, ir a un banco y abrirse una cuenta,
lo tiene que poder hacer. Y que lo pueda hacer, de vuelta, no es un favor a la persona con discapacidad. Es un favor a todos. Y hay un puntito más del caso específico de Habla, lo que es, nosotros desarrollábamos algo para que la persona tenga en su bolsillo una aplicación para comunicarse con el entorno. Perfecto, bárbaro. Pero claro, si queremos hacer inclusión de verdad, digo, esa aplicación está bárbara, pero si la persona con sordera, por ahí, le tiene que ir a un banco y explicarle al ejecutivo cómo atenderlo con la aplicación, o sea, conversando con la aplicación, es básicamente lo mismo que pedir a una persona en silla de ruedas que traiga una rampa. O sea, no tiene ningún sentido, nadie lo hace. Lo pones una rampa. Tampoco, otro detalle importante, nadie mide el ROI de una rampa, ¿no? Bueno, esa es otra conversación. Pero, ¿qué decimos nosotros? Bueno, nosotros hacemos esa rampa. Porque claro, la persona con parálisis cerebral con la rampa puede entrar, pero después, ¿cómo te comunicas? Claro. Bueno, nosotros hacemos esa rampa. ¿Cómo? De la forma más low entry posible. Porque yo a una empresa no le pido un favor, pero tampoco le pido una inversión millonaria. Le digo, mira, instala un servicio con una suscripción mensual no tan costosa, digamos, bastante low entry en todo sentido, que te permite de forma simple y en poco tiempo ser accesible a un montón de gente. No sos 100% accesible, porque es muy difícil ser 100% accesible, pero empezás por algo económico, fácil de implementar, de poco tiempo, y que ya te abre un espectro de millones de personas que hoy pueden venir más cómodos a tu oficina, tienda, sucursal, espacio físico, ¿no? También mucha gente me dice, pero ¿por qué no lo digital? Si ahora todo migra a lo digital. Porque lo digital hay un montón de gente haciendo cosas y es mucho más fácil. Digo, hacer una web accesible, hoy no lo hace todo el mundo, desgraciadamente, pero es mucho más fácil. Hacer una sucursal de un banco accesible a una persona con parálisis cerebral es realmente mucho más complejo, claro. Y es lo que menos se hace. Digo, pues claro, perfecto, sí, yo tengo la web accesible, pero después una persona con parálisis cerebral que tiene que venir al banco, ¿cómo la atiendo? Digo, o con sordera o con otro tipo de discapacidades. Entonces, nosotros hacemos eso. Y Banca, un segundo. Ahora mismo, en vivo o luego en diferido, que es ahora mismo para el que esté en diferido, está viendo esto un director de inclusión o de accesibilidad o de marca o un director general o el que fuese y dice, che, la verdad que me hace sentido esto que está contando Mateo, me gustaría explorar estas vías y hacer quizás, no sé, una prueba, un testeo o directamente creer y hacerlo. ¿Cómo se contactan con ustedes? Ustedes, además de una app, son una empresa, hay un mail, hay un teléfono, me tienen que llamar a mí, yo les paso tu teléfono. ¿Cómo hacemos fácil el que no me tenga que llamar nadie y que directamente hablen con el equipo de Mateo o de Háblalo, ¿no? ¿Cómo se diría? Perfecto. Bueno, primero, gracias porque me hiciste acordar que hay algo que no conté. O sea, te conté toda la parte de modelo de negocio, pero no te conté cómo lo llevamos a cabo, que es Asteroid, nuestra startup, que yo la creé con Laura y Sergio, mis dos socios, hace ya 6 años va a cumplir la compañía, con el objetivo de darle un marco institucional a Háblalo y crear este modelo y canalizar estas necesidades de las compañías. Hoy, acceder al servicio es muy sencillo en todo sentido. Primero, justo vi que pasaba por acá por los graphs la web, digo, como algo sencillo para este momento mientras miran esto, si entras a háblalo.app, te metes en la parte de servicios, pones pedir cotización y automáticamente nosotros te vamos a contactar en cualquier momento para contarte más del servicio. Pero de todas maneras, digo, es muy simple. Nuestra web, que es asteroidtex.com, como Asteroid Technology, pero abreviado, mateo@asteroidtex.com es mi mail, o directamente con nosotros, lo hacemos sencillo y es un servicio que se implementa en 30 a 35 días, o sea, para cualquier persona que lo esté viendo, una compañía grande, nosotros lo tenemos implementado en bancos de mucho renombre a nivel mundial, retails, tiendas de tecnología, lo tenemos en gobierno, lo tenemos en locales de fast food, lo tenemos en aerolíneas, lo tenemos en un montón de compañías muy distintas, de diversos rubros, y la implementación son 30 y pico de días, es una suscripción mensual flat, que realmente no es muy cara, y se implementa como, que es lo más lindo de todo, pegando un QR como este que está acá. Ese que ven ahí es uno de los QRs que se usó en una implementación que hicimos para Disney, acá en Argentina, en una de sus obras de teatro. Entonces, la persona con discapacidad ingresa, escanea este QR y tiene una versión customizada de nuestra aplicación para el journey de ese cliente, de esa compañía. Y se puede comunicar con el personal que está capacitado por nosotros, tiene soporte técnico, mantenimiento y toda la historia. Pero realmente es muy sencillo, como digo, se implementa en un poquito más de un mes
y permite, bueno, justamente, ya que estamos hablando también seguramente con mucho público europeo, en el caso de Europa, el año que viene entra en vigor la Ley Europea de Accesibilidad y nuestro servicio justamente cumplimenta con uno de los puntos que exige la norma, ¿no? Así que es realmente muy sencillo, muy low entry y el impacto que genera es muy grande, ¿no? Aquí en Latinoamérica ya ha generado un impacto tremendo. En bancos, ahí quiero ¿viste? Hacer un punto específico de eso. No solamente el retorno fue lo que uno se imaginaría que está bien, pero como rápido, en el sentido de branding o reputación o employer branding, que está perfecto, bien. Pero luego también en revenue. Hay locales de fast food en Argentina que han tenido 3.000, 4.000 transacciones en 5 meses usando nuestro servicio. O bancos que han abierto más de 1.000 cuentas usando nuestra aplicación. Te digo, uno podría decir, bueno, 1.000, eso está buenísimo, pero sí, bueno, no es que le movió la facturación al banco, no, pero recuperaron el dinero. Está muy bien. A eso voy. Es una inversión que se recupera. No, está muy bien. Y aparte, digamos, esto creo que es un camino, no un destino, ¿no? O sea, abrirse a la inclusión me parece que no es un plan de marketing, es un plan de vida, ¿no? Más que eso. Me gustaría, por un lado, que nos cuentes un poquito cómo se encuentran el entender la discapacidad y el uso de la tecnología, porque vos tenés un poco de los dos mundos, ¿no? Porque casi siempre que hablamos de soluciones tecnológicas tenemos o mucho de tecnología, coding, ingeniería, o tenemos mucho de conocer al cliente o al usuario, lo que fuese, pero que puedan matchar las dos cosas es difícil. Sí. Segundo, recién hablabas de revenue, pero también para que la gente se pueda dar una dimensión real del impacto de Háblalo, me gustaría si le podemos poner un nombre y un apellido a casos concretos. Pueden ser de ficción si no queremos dar el nombre, pero sí, ¿qué le pasó a fulano o a mengano cuando hizo su primer vuelo o cuando fue a su sucursal de la hamburguesa o del banco y de repente se dio cuenta que podía ser parte integral, completamente inclusivo de una sociedad que hasta hace 2 días le daba la espalda, ¿no? Correcto. Bueno, esa última parte me parece espectacular porque la verdad que si te tengo que ser honesto, hay un montonazo de ejemplos. Ahora te cuento un par, pero voy con la primera parte, que es la parte del usuario. Eso ha sido complejo en la formación del equipo, somos 30 en Asteroid, pero eso es algo de lo que yo le he prestado con mis socios muchísima atención a la hora de formar la cultura de la compañía. Porque nosotros, no importa si sos programadora, si sos comercial, si sos diseñadora, quien seas, si trabajas en Asteroid vas a interactuar con personas con discapacidad constantemente. Y de hecho, personas con discapacidad trabajan en nuestro equipo. Entonces, en ese sentido, casi que no podés pifiar de tener al usuario en el centro. Por ejemplo, una de las personas que diseña los pictogramas para nuestros clientes es una persona con discapacidad. Y luego tenemos una frecuencia de ir, aquí en Buenos Aires hay un centro de rehabilitación muy famoso, se llama Alpi, para personas con discapacidad. Nosotros los visitamos periódicamente para testear el producto con personas con discapacidad regularmente y no sacamos ninguna versión al mercado sin validación de esas personas, ¿no? Entonces, eso al final te permite constantemente estar involucrado con el usuario final y es la clave de nuestro producto, creo yo, porque siempre uno cae mucho en la trampa, ¿viste?, de hacer un producto que uno no usaría y creerse que sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí. Yo no tengo una discapacidad, entonces no hay manera de que yo sepa exactamente qué feature tiene que tener Háblalo. Me puedo dar una idea, porque conozco, pero lo tengo que validar con el usuario final. Entonces, en ese sentido, somos un equipo como muy sensibilizado por la materia y de vuelta, tenemos esa... Yo te soy 100% transparente. Mi proceso puede ser poco profesional lo que te estoy diciendo, pero mi proceso de recruiting de la empresa es básicamente todo se puede aprender. Cualquier cosa, menos la empatía, para mí. Maravilloso. Cuando yo veo un programador, por ahí no es el mejor programador del mundo, pero una persona que le mueve, que lo moviliza, que le impacta, que le genera un fuego interno, ayudar a una persona con discapacidad, va a aprender cualquier cosa con tal de hacerlo. Qué bueno. Con tal de lograr el objetivo, va a aprender. Qué porque bueno. le importa el tema. Entonces yo al final siempre contrato gente que cuando le hablo de la discapacidad le brillan los ojos. Digo, esta persona adentro, listo. Porque después cualquier otra cosa que necesite la va a poder aprender. Pero ese skill, esa propiedad, digamos, no la tiene todo el mundo.
Bien. Para mí es la clave. Y después con ejemplos concretos puede haber un montón, pero te cuento, bueno, uno inicial y uno de hace 10 días. Te doy como los dos extremos. Cuando empezábamos a trabajar, la primera vez que nos pasó una cosa así, una de las primeras compañías que usó nuestro servicio fue una red inmobiliaria muy conocida aquí en Argentina. Entonces lo empiezan a utilizar y me pasa que voy a grabar un video, a hacer un testing, no me acuerdo exactamente qué estábamos haciendo, pero en una de las sucursales cerca de mi casa, y una de las chicas que atendía me cuenta, mirá lo que me pasó la semana pasada, que recién estaba implementado el servicio y no se había ni comunicado todavía, pero viene a hacer una transacción inmobiliaria una madre con un niño con parálisis cerebral, ¿no? Venía, no sé si alquilar un piso, no sé qué venía a hacer, pero venía a hacer esa transacción inmobiliaria. Y charlando, claro, yo lo veo al niño y digo, bueno, se me ocurre, me acordé que teníamos antes, en ese momento no era con QR la aplicación, sino que era una tablet, la inversión era más alta, tenía en la tablet, se la doy y digo, mirá, se me ocurre que, o sea, en este caso, el hijo por ahí no iba a tener, no iba a inferir en la decisión inmobiliaria por un nene chiquito, pero la chica del personal de atención le dice, tengo esto, ¿por qué no se lo, viste? Tenía pictogramas para preguntas de la casa, del piso, lo que estaban haciendo, y me cuenta la chica, y creo que en ese momento fue el que dije, ok, estamos dando en la tecla de lo que estamos haciendo, pero la chica me dice, la madre se pone a llorar y me dice, che, es la primera vez en un montón de tiempo que alguien le habla a mi hijo. Qué bueno. En una tienda, en un local. Siempre me hablan a mí. Y claro, nadie le presta atención al chico, ¿no? Y en ese momento yo dije, está clarísimo que estamos dando en la tecla de lo que estamos haciendo. Y se confirma de vuelta muchos años más tarde, 7 años más tarde que esa, bueno, un poquito menos, 6 y pico, de esa anécdota, que es, esto no, obviamente no puedo dar nombres, pero estábamos hace no mucho tiempo haciendo una primer prueba con una aerolínea con la que estamos empezando a trabajar, y en ese vuelo estaban las chicas, yo no estaba, pero estaban las chicas de nuestro equipo y unas personas con discapacidad, y me cuentan cuando vuelven, digamos, de ese vuelo, de ese test, que una de las personas con discapacidad se emociona y dice, a partir de ahora me voy a animar a viajar sola, porque antes no lo podía hacer y siempre tenía que depender de alguien y demás. Ahora me animo a irme de vacaciones con esta aerolínea de forma independiente, ¿no? Y bueno, al final hay un montón de ejemplos más, pero al final es lo que yo te soy honesto, es lo que durante tantos años nos sigue. Pues bueno, esto por ahí te lo conté, ¿viste? Arrancamos hablando del tema, pero al final no te lo completé, que es siempre contamos nuestros éxitos, ¿no? Y las derrotas no las destacamos tanto. Bueno, Asteroid perdió dinero 5 años y pico. Digo, fueron 5 balances en negativo, 5 años perdiendo, un año empatado y un año de ganancia que fue el año pasado. O sea, 6 años de no ganar dinero de ningún tipo con la iniciativa. Y al final, cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo hacías para, viste, no cerrar la empresa, no buscar otra cosa, no frustrar? Bueno, frustrarme me frustraba, pero básicamente por estas cosas. Porque escuchás eso y decís, bueno, ¿de qué me puedo quejar yo? Claramente lo tenemos que seguir haciendo. Mateo, si hay una compañía que no sea un banco, una aerolínea, un ayuntamiento, hay muchísimas pymes que pueden tener, que tienen indudablemente menos recursos, pero que igualmente pueden estar comprometidas y que quieran incluir las soluciones. ¿También pueden contactarse con ustedes o esto es solamente un lujo para empresas cotizadas y grandes corporaciones? No, para nada. A ver, es un servicio que está pensado para que lo use prácticamente cualquier compañía. O sea, es un servicio, como diría, low entry, en el sentido que es fácil, QR, es económico, una suscripción mensual. Aquí lo usan desde grandes bancos en toda su operación en la Argentina, o en otros países también, México, Chile, Uruguay. Y lo usan, no sé, una cadena de heladerías de 10 tiendas, ¿no? Qué bueno, qué bien. Algo así. Es realmente fácil de implementar y está pensada para que lo use todo el mundo. De hecho, la visión, o sea, la narrativa detrás de Háblalo for Business, como le decimos al modelo, es, generar un nuevo estándar. Así como hoy, viste, vas a cualquier lado y si no tienes una rampa para personas en silla de ruedas, viste, dale, deberías tenerla. Esto es un poco lo mismo. Yo quiero que así como vas por el mundo, viste, y ves en todas las sucursales del mundo el
la calco, la pegatina en la entrada que dice el nombre de una tarjeta de crédito o un procesador de pagos, bueno, que tengas abajo el badge que dice este es un local accesible, donde te puedes comunicar con el personal. La visión es esa, de masividad, con lo cual cualquier compañía, organización, cualquiera que quiera sumar, es bienvenido. Mateo, ¿qué sueños pendientes hay? Ver a Háblalo en las oficinas de la NASA, de SpaceX, conquistar el mercado norteamericano, que no quede nadie afuera y que estén todos incluidos. ¿Por dónde van tus sueños más grandes ahora mismo, aparte de los que son más inmediatos y más urgentes? Bueno, recién te decía uno, ¿no? El tema del estándar. Yo creo que hoy en día, al mediano plazo, vos mencionás el mercado norteamericano, hoy estamos con todos los camiones en el mercado europeo, arrancando por la ley europea de accesibilidad, pero también por la importancia que se le da a la accesibilidad en Europa. Sí. Hoy estamos buscando la estandarización o la masividad en Europa, mientras obviamente seguimos con Latinoamérica, lógico. Pero como así visión, primero lo que te decía, ¿no? Para mí la visión de largo plazo es, aunque no seamos nosotros, porque claramente al final nosotros, no es por ser autorreferencial, pero estamos abriendo un segmento. Esto de pegar un QR y que una sucursal sea accesible no existía, lo inventamos nosotros. Y eso al final, si todo sale bien, debería generar muchos actores que hagan cosas parecidas, ¿no? Para mí, el objetivo de Asteroid de acá a 10 años es que esto sea un estándar y haya un montón de compañías que ofrezcan este servicio y que todo el mundo lo tenga que tener y lo quiera tener. Digan, che, bueno, ok, ¿qué hago? Me abro mi restaurante, bueno, tengo que tener el procesador de pagos, tengo que tener la cocina, tengo que tener el gestor de las mesas y tengo que tener la app de accesibilidad. Listo. Bien, un no-brainer para todo el mundo. Eso es uno de los puntos principales. Y luego, lograr que Asteroid se convierta en una gran compañía que desarrolle tecnología gratuita para personas con discapacidad, pero mucho más avanzada. Hardware, AI, mucha más tecnología profunda, deep tech, digamos, que le permita a las personas con discapacidad vivir mejor, pero sin pagarla, o pagando nada, algo irrisorio. Pero la visión de la compañía es eso, convertirse en una gran empresa de referencia para la accesibilidad universal, ¿no? Estamos trabajando en más productos, más servicios, hacemos consultoría también, o sea, no te quiero aburrir, pero hacemos un montón de cosas, pero seguir esta línea, ¿no? De creación de modelos y productos con esta filosofía, ¿no? Gratis para la persona, con costo para las empresas, digamos. Qué maravilla. Y para ir terminando, Mateo, que quedamos en robarte un ratito, pero tampoco vamos a abusar de tu tiempo, aparte de que es feriado y nos estás regalando este tiempo, o sea que agradecido al cuadrado. Recientemente en España estuviste en un evento muy importante y aparte recibido por un personaje muy importante, no sé si eso se puede contar o no, o si quedó ahí en bambalinas. Se puede contar, ¿no? Se puede, yo todavía no lo publiqué en cualquier momento, pero ya sí se puede. Contá algo, dale. Sí, no, estuvimos en el South Summit, tuve la chance de ser keynote en el evento en Madrid, la verdad, increíble. Pero bueno, la verdad que, fue un evento espectacular y aparte un montón de networking y comenzando también bueno, tampoco puedo contar tanto, pero muchas compañías interesadas en España en lo que nosotros hacemos, así que súper bien. Pero bueno, luego estuvo la gran noticia o la gran situación que por ahí para nosotros fue lo más relevante, bueno, para cualquiera, que fue la audiencia con Su Majestad, el Rey de España, ¿no? Que tuvo la gran iniciativa de recibir a algunos emprendedores y empresarios a nivel global que visitábamos Madrid en el marco del evento. Y bueno, la verdad, una experiencia increíble, ¿no? Una persona súper interesante, muy inteligente y con un interés también, un acercamiento hacia el emprendimiento, a la tecnología, en mi caso la accesibilidad, realmente muy tremendo. Y bueno, en mi caso no solo agradecerle obviamente a él, sino al Summit y particularmente a María Benjumea, ¿no? Que lo organiza y que tuvo también la calidez de invitarme. Así que realmente espectacular, la verdad. El último viaje a España fue de los mejores de mi vida, si no el mejor. Qué grande. No pare de sonarme el teléfono. Yo no sé si es que la gente piensa que esto está grabado y piensan que no estás en vivo. Pero no para de sonarme el teléfono, así que bueno, ahora voy a escuchar los mensajes que seguro me están preguntando por vos o consultándome por vos. Así que
A mí me gustaría mantener una tradición de los Totem Live, que es el mensaje de cierre de cada episodio lo da nuestro invitado, nuestra invitada. Así que bueno, ahí tenés del otro lado de la pantalla a miles de latinoamericanos, europeos, norteamericanos, gente de los 5 continentes que por alguna razón u otra, y gracias a los subtítulos en inglés, también nos siguen. Sí, me gustaría, antes de agradecerte y despedirte, si nos querés dejar un mensaje así como de conclusión, reflexión, motivación, ilusión, lo que vos quieras en realidad. Dale. Correcto. Bueno, gracias primero a vos por el tiempo. La verdad que es un gusto compartir. Y como mensaje por ahí, lo que más me gustaría son 2 cosas, creo, principales. La primera, como lo principal, es que muchas veces pensamos que la accesibilidad es, viste, imposible, grandes transformaciones, decenas de millones de euros de presupuesto y, viste, transformarnos enteros y eso un poco asusta, empuja a las personas o a las empresas a invertir en el tema. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me gusta dejar como mensaje general es, che, a veces la accesibilidad o generar un mundo más accesible, no 100%, pero empezar o hacer un cambio es tan factible que lo puede hacer un chico de 17 años en Buenos Aires. O sea, a ese nivel es factible que hagamos un mundo un poquito más accesible para un montón de personas, como para que sea posible desde ese ángulo, ¿no? Sin financiamiento. Con lo cual, ese es un mensaje que a mí siempre me gusta dar, que es, che, realmente podemos generar un mundo más accesible mirando un poquito al costado, viendo a las personas lo que necesitan y generando innovaciones al respecto. Y a mí, en realidad, si te soy honesto, esto es un mensaje mucho para los jóvenes y tal vez puntualmente para unos jóvenes que quieran emprender y que se estén encontrando en situaciones complicadas o demás. Como decía antes, yo no cuento mi historia, me gusta mucho contar la historia de lo que hacemos, pero yo no cuento la historia por autorreferencia, sino por mí en lo que hace Mateo, no es tanto por ahí, sino por esto que decía recién, si lo hicimos nosotros, lo puede hacer cualquiera. Y eso es lo que a mí más me gusta de la tecnología, que a mí no me interesa postularme como, bueno, un brillante que bajó del cielo y se le ocurrió una aplicación, sino, te lo decía al principio, usamos tecnología que existía, lo pensamos de una diagonal, si querés, pero es algo que realmente podría hacer cualquiera y podría cambiar muchas vidas desde su casa, estando en España, estando en Italia, estando en Bolivia o estando en Argentina. Realmente es muy posible. Con lo cual, desde mi punto de vista, el mensaje es un poco ese. Primero, aprovechemos el momento espectacular de la historia que estamos viviendo, que pareciera como ser un momento raro, porque hay ciertas situaciones complejas en el mundo, pero lo que nos permite hacer la tecnología no tiene precedentes. Realmente, yo creo que en estos próximos años se juega el próximo milenio en términos de tecnología y el impacto que va a tener. Pues aprovechemos para que la tecnología no sea solamente cohetes y autos autónomos, sino que también sea que las personas vivan mejor, ¿no? Pues está buenísimo llegar a Marte, pero si seguimos siendo excluyentes en Marte, no tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, animémonos a usar la tecnología desde otros ángulos y de vuelta también para todo el público, por ahí más de corporaciones o distintas empresas o de pymes que esté viendo esto, la accesibilidad a veces puede ser tan simple, o parte de la accesibilidad, como pegar un QR en una tienda. Y la diferencia que le hacemos a la gente, yo acá siempre lo digo, ¿viste? Porque, y con esto cierro, pero me gusta reivindicar mucho a este mundo, porque muchas veces el mundo del emprendedorismo, ¿viste? Es como que, bueno, ser emprendedor es cool y trabajar en una corpo no, ¿viste? Como está esta cosa que es esta pantomima que se cuenta. Y yo siempre lo digo, si no fuera por un montón de personas que trabajan en corporaciones, yo no estaría acá hablando con vos. Porque al final del día las empresas las hacen las personas y hoy en día, por ahí uno no se da cuenta, pero el impacto que puede tener un gerente de una corporación o un director, demás, o una directora para cambiar realidades es increíble. Tal vez más que el mismo nuestro. Porque, por ejemplo, hay una persona escuchándonos que dirige un banco en España, que tiene 1000 oficinas. Y transformar 1000 oficinas en un país entero en accesibles, el impacto es brutal. O sea, el impacto en la sociedad, no solo en el mismo banco y en el cliente del banco, sino en el transeúnte que pasa y ve, qué bueno que el banco sea accesible. Y le cambia la cabeza.
El impacto, el efecto mariposa realmente es increíble. Entonces, nada, desde mi lado es, nada, sigamos pensando por un mundo más accesible, sigamos craneando ese tipo de cosas y, digamos, no teniéndole miedo a transformarnos en más accesibles, porque es lo que tenemos que hacer. Y por último, y ya cierro, para los latinos que nos estén escuchando del otro lado, los latinoamericanos, se puede hacer desde acá también. Que esa es otra que, desde que somos muy chicos, nosotros nos crían diciéndonos que en Latinoamérica no se puede hacer nada y que si querés triunfar tenés que irte. Bueno, no somos un unicornio, pero de a poquito vamos haciendo cosas que impactan y seguimos acá. Así que, nada, eso. Eso, casi nada y casi todo. Hace nada, justamente, una totemita, Kemi, su papá suele decirle a Kemi algo así como que no veamos al mundo como es, sino como nos gustaría que fuese, ¿no? Y para eso hay que trabajar para cambiarlo y para mejorarlo. Y creo que al final del día, cuando vas sumando muchos Mateos, que contribuyen, que aportan, que creen, que transforman, que suman o que multiplican, mejor dicho. Esto de que tantos hablan y pocos hacen, de que podemos vivir en una sociedad y en un mundo mejor, empieza a transformarse en una realidad más cercana, ¿no? Cuando hablábamos o cuando hablaban de qué era la utopía, la conversación iba por el lado de que la utopía estaba en el horizonte, ¿no? Entonces decían, bueno, pero si está en el horizonte es inalcanzable, entonces ¿para qué sirve la utopía? Y si está en el horizonte, sirve para avanzar, ¿no? Entonces, que proyectos como Háblalo y que personas como Mateo, desde el compromiso, desde la ilusión, creo que ya estamos en unos momentos de la sociedad que lo de joven o no joven ya es anecdótico, ¿no? Creo mucho más en el valor del talento, del compromiso, de los valores que en la edad o el DNI. Así que en nombre de todo el equipo de Totem, de toda la comunidad totemita que nos acompaña en todos los Totem Live, creo que has dejado en este episodio mucha inspiración. Espero y estoy seguro de que muchas de las personas que nos siguen, muchos amigos, colegas y clientes de grandes compañías y de pymes, por lo menos por mera inquietud y curiosidad, se van a acercar a ti para ver qué tipo de soluciones se pueden abrazar, porque al final la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Así que, Mateo, 1.000.000 de gracias, de verdad, por acompañarnos en este feriado, por sacudirnos, por inspirarnos y por ayudarnos a expandir también nuestra mente de cómo podemos ser más accesibles también en la cabeza para que la sociedad mejore y crezca. Por favor, Andy, mil gracias a vos, en serio, por el espacio, por el tiempo. Es un honor para mí ya charlar con vos. Así que gracias por invitarme, en serio. Y bueno, ojalá que sigamos haciendo cosas para que el mundo sea un poquito más accesible, ¿no? Es el sueño. Así que gracias y gracias a todos también por estar del otro lado. Y bueno, espero que sea hasta pronto también. Es hasta pronto. Y te esperamos en España, ya sabés. Y a todas las personas que nos han acompañado, 1.000.000 de gracias. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Feliz día, tarde, noche, lo que les toque. Mateo, enorme abrazo. Gracias. A vos.